Y grabo, ok. Bien, entonces aquí aparece, y esta parte me interesa, dice, es el razonamiento que mejor justifica la idea del estudio. Si recuerdan ustedes la lectura, de pronto hablaba de cómo una mayor carga de trabajo se asocia a un manejo del estrés de manera inadecuada. ¿Qué ocurre? Me imagino, no sé si les ha sucedido, a mí en lo personal sí, de pronto uno se encuentra estresado, no sabe cómo manejar el estrés y empieza a cometer errores, ¿sí? Em, y esos errores hacen que uno se estrese todavía más. No sé si les ha tocado alguna situación similar, ¿no? Que de pronto, pues, ocurre que de pronto uno comete un error, hay un manejo inadecuado. ¿Qué quiere decir? Que de pronto pienso que por ese error las cosas se van a terminar, el mundo se va a acabar y demás, y de pronto empiezo a cometer más errores y esos me llevan a estresarme más y entonces se vuelve una especie de espiral. Lo ideal es que de pronto alguien cuando comete algún tipo de error, de pronto, por ejemplo, lo pueda identificar, pero indicarle que, pues, no pasa nada, ¿no? Que de pronto hay que seguir adelante, porque de lo contrario, cuando somos muy dados a que alguien se equivoca y le marcamos el error, le decimos: "¿Sabes que la regaste por esto", y de pronto lo que hacemos es que lo estresamos más, ¿no? Entonces, sí es importante aquí checarlo y es un poquito la idea de lo que plantea este estudio, ¿verdad? Que una mayor carga de trabajo asociada a un manejo inadecuado se relaciona con la presencia de, eh, aquí está, conflictos, ¿verdad? En trabajadores de cocina, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Y finalmente aparece aquí, dice, los sujetos de la investigación pueden ser, y en este caso, aquí felicidades, pues prácticamente todos respondieron de manera adecuada. Se trata de los empleados del área de cocina. O sea, el estudio habla acerca de estos empleados, ¿verdad? Y cómo es que se podría utilizar un programa de manejo del estrés cuando hay situaciones que en un momento dado son problemáticas, ¿verdad? Entonces, sobre todo, pues recuerdo bien el relato que por aquí uno de sus compañeros nos hacía en torno a que llega una cantidad grande de comensales, de personas, y entonces, ¿y ahora cómo le hacen para atenderlos, no? Entonces, pues es una parte ahí que en cualquier empresa de cocina, pues se tendría que empezar a revisar. Muy bien. Bueno, no sé si hasta ahorita hay alguna duda, compañeras, compañeros, Kimberly, Villana, Giselle, Kevin, Liz, Juan, ¿todo bien? No, ¿Todo claro? por el momento sí. Perfecto, muy bien. Entonces, nada más yo ahorita me llevo de tarea checar lo de la plataforma para que nos coincidan resultados y enviarles pues los puntajes de la calificación para que quede como más clarito pues sobre esa parte, ¿sí? Y esos mismos son los que van a estar pues ahí en el sistema. Muy bien. Miren, quiero presentarles ahora lo siguiente. Me dicen cuando ya se alcanza a ver. ¿Sí se ve? Ya. Sí. Bien. Nosotros habíamos empezado a platicar las sesiones anteriores acerca de la necesidad que hay de poder plantear de manera adecuada una pregunta de investigación y también poder plantear de forma adecuada pues los objetivos de la investigación, los que están derivados de esto. Y nosotros hicimos por ahí un ejercicio, en este caso el ejercicio pues ustedes se entregaron, ¿verdad? Derivado de un relato que ustedes mismos hicieron. Entonces, la intención de hacerlo así es porque vean que un tema de investigación se obtiene a partir de lo que uno vive de manera cotidiana, de lo que uno experimenta de manera cotidiana en su trabajo, en su vida personal, ¿verdad? De pronto eso es materia de poder hacer un trabajo de investigación, incluso un trabajo de tesis, que en este caso, pues, va a estar orientado a un desarrollo profesional, que en este caso ustedes tienen, pues, como licenciados en gastronomía. Ahora bien, ¿cómo podemos empezar a poder plantear nuestra tesis, nuestro proyecto de trabajo, nuestro proyecto de investigación? Bueno, vamos a ver aquí lo siguiente. Miren, aquí yo tengo un ejemplo que quiero compartirles con la intención de que ustedes también repliquen esto en sus trabajos. Entonces,
la tarea, dijéramoslo así, que vamos a empezar a trabajar el día de hoy y que les pediría por favor que la próxima semana suban ustedes a la plataforma como el primer ejercicio de su segundo periodo, pues consiste en que nosotros ahora ya empecemos a plantear un documento donde podamos establecer la pregunta, el objetivo y la justificación. Bueno, es un primer acercamiento, ¿sí estamos? O sea, es una primera parte, pero me gustaría ir construyéndolo, pues, de forma en que ustedes vayan visualizando primero cómo se hace, cuáles partes existen, y segundo, pues que ustedes lo hagan, ¿verdad? Y por esa razón, pues quiero presentarles esta diapositiva. Esta es un trabajo que extraje de una investigación ya publicada, de un trabajo de tesis ya publicado. Y quiero que ustedes vean por favor aquí lo siguiente. Miren, aquí tengo pues la justificación del proyecto. Bueno, la justificación es bastante importante, ¿sí?, en todo proyecto de tesis porque va a complementar la pregunta de investigación a los objetivos y a la definición del problema u objeto de investigación. No sé si se alcanza a cambiar de pantalla, sí se ve, ¿verdad? Una diapositiva distinta. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Les pregunto, perdón, porque luego a veces yo estoy acá y dicen, no, es que sigue la misma pantalla, profe, pero ya, lo bueno que ya me dicen que sí. ¿Qué partes tiene una justificación de un proyecto? Bueno, por favor, me gustaría que tomen nota. Kerlinger y otro autor que se apellida Hernández Sampieri, por ahí hacia el 2017 y 18, plantean que en pocas palabras, cuando nosotros queremos justificar un proyecto de tesis, pues es importante que nosotros respetemos cuatro cosas o que hablemos, perdón, de cuatro cosas, que son, primeramente, la presentación del contexto. En este sentido, mencionar antecedentes que existan al trabajo que estamos elaborando. Un ejemplo, Diana, ¿tu tema de investigación cuál es? La del temperado de chocolate. Ok, perfecto. Por ejemplo, aquí, gracias Diana, ya nos puede empezar a plantear antecedentes que existen, por ejemplo, en torno a investigaciones previas acerca del temperado de chocolate, ¿sí? Si existen, si existen trabajos previos que hablen sobre este tema, por ejemplo, ¿sí? Antecedentes teóricos y también antecedentes sociales. Si se fijan, el chocolate tiene un elemento social, ¿verdad? Por ejemplo, el chocolate, pues por ahí vamos a ver que originalmente pues era inclusive tomado como una moneda, ¿verdad? En este caso las semillas de cacao pues eran monedas. Eh, Estas monedas de pronto pues se traducen en diferentes tipos de productos, ¿verdad? Que dan origen a lo que llamamos chocolate, ¿verdad? Entonces, esos antecedentes sociales, ¿verdad? Incluso culturales también, que existen en torno a el chocolate, pues es algo que aquí su compañera Diana nos tendría que empezar a platicar en la justificación para que nosotros nos demos una idea de, pues, por ejemplo, el significado social que tiene su tema y segundo, para ver qué otros trabajos han sido previos al de ella y que hablen acerca de esto, ¿sí? Entonces ahí tu primer trabajo, Diana, pues va a ser que empieces a investigar antecedentes, otros trabajos, otras investigaciones que se hayan hecho en torno al temperado de chocolate o al chocolate mismo. Ah, ok. ¿Sabes? Bueno, entonces, esa es una primera parte, pero no termina ahí. Después tenemos que empezar a presentar el problema de estudio. ¿Qué se va a estudiar? Y algo muy importante, el por qué. Nosotros, cuando presentamos un proyecto, el que sea, no necesariamente es para una tesis, el que sea, tenemos que justificar, ¿no? Tenemos que decir por qué.
Si ustedes, por ejemplo, están trabajando y requieren de más, eh, mayores insumos para poder trabajar, de pronto quizá les toque justificar el por qué, ¿no? Y decir, ¿sabe qué? Es que ocupo otra batidora porque esta de plano pues ya no está funcionando, ¿no? O necesito, por ejemplo, más azúcar, o necesito tales condiciones, una cocina más grande, no sé. O sea, pero ven ustedes que de pronto cuando alguien hace una petición, lo hace por dos cosas. La primera es porque hay un problema y la segunda es porque existen argumentos para poder precisamente mm, visualizar el problema para otros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí su compañera Diana, siguiendo la línea del chocolate, nos tendría que empezar a hablar acerca de cuál es el problema que existe con el temperado de chocolate, ¿sí? ¿Cuáles son los principales problemas que existen en torno a esto? Y cómo esto afecta diferentes elementos de la producción del chocolate en gastronomía, ¿sí? ¿Sí me doy a entender o no? ¿Sí? ¿Estamos claros? Creo que sí. Ok. Este, ¿el tuyo de qué va a ser, Viri? Tu proyecto. De los productos orgánicos, Ok. ¿Me recuerdas un poquito el tema? era de la importancia de que los restaurantes bueno, tengan productos orgánicos y el beneficio, y cuál es el beneficio hacia los locales. Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, ahí ella nos tendría que decir, pues, qué es lo que va a estudiar. En este caso, va a estudiar acerca de los productos orgánicos, pero algo muy importante, ¿por qué? O sea, ¿por qué tendría que invertir tiempo? ¿Por qué tendría que invertir dinero? ¿Por qué tendría que invertir recursos en estudiar los productos orgánicos en una empresa, de tipo gastronómico, ¿sí? Entonces tú tendrías que dar argumentos, ¿sí me voy a explicar? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es que se tiene que estudiar este tema? Recuerden ustedes, y esto es muy importante, recuerden que nada se investiga por investigarse, nada se estudia por estudiarse. Siempre existe alguna problemática que atender. Siempre hay algo que para nosotros se nos presenta como un problema en nuestro trabajo, en nuestro quehacer profesional. Y eso es lo que va a estar presente en su justificación. ¿Sí? Vale. De lo que se trata es entonces de convencer a otros, ¿sí? En este caso les tocaría convencer a quienes van a hacer sus sinodales de tesis. Y en una empresa les toca convencer, por ejemplo, a los dueños de la empresa, ¿sí? Para que inviertan en algo, para que estudien algo. Em, y aquí la idea es de que ustedes hagan visible una situación que a lo mejor ni el gerente, ni el dueño, ni el maestro puede ver, ¿sí? Sino que ustedes dicen, no, mire, está pasando esto, ahí está, y esto que está pasando por esto. Y entonces, cuando ya alguien es consciente de un problema, lo puede atender. Mientras no sea consciente, no lo atiende, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, eh, y eso, ahora sí que aquí y en la vida misma, ¿no? Alguien tiene una bronca y si él no es consciente de esa bronca que tiene, no pasa nada, ¿sí? Cuando ya empieza a tomar conciencia, entonces ahora sí dice, ah, no, pues es cierto, pues le voy a echar las pilas, sí, porque de lo contrario, pues eh, las cosas siguen igual, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que empezar a justificar. Después vamos a presentar la finalidad o utilidad del proyecto, o sea, ¿para qué va a servir? ¿Sí? Ya dije que hay un problema, entonces ahora mi trabajo, ¿para qué va a servir? ¿Qué busco con esto? Ah, pues que con esto busco eficientar la producción, con esto busco que los empleados trabajen de mejor manera, con esto busco que el cliente esté más satisfecho, con esto busco que haya mayores ganancias, o sea, ¿qué? ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Qué pretendo con mi trabajo? ¿Sí? Si no haya algo tangible, al menos puedo decir que el proyecto va a servir como antecedente para otros proyectos, ¿sí? O sea, pero aquí, por favor, no perdamos de vista que todo tiene una utilidad, todo sirve para algo, ¿sí? ¿Vamos claros? Muy bien.
Y finalmente son las implicaciones. En este caso, ¿qué influencia tiene el estudio del tema que ustedes van a tener en la profesión? Háganse estas preguntas, porque los principales convencidos de su tema de trabajo, ¿quiénes son? ¿Nosotros? Ustedes. Así es, efectivamente. Ustedes son los expertos. Inclusive, por ejemplo, yo les puedo decir que no sé hacer ni siquiera un omelette, ¿no? Pero ustedes me van a convencer de una situación problemática, ustedes van a decir, mire, por esto, esto y esto. Y entonces ahí está el verdadero trabajo que ustedes tienen en su tesis, que tienen que convencer a otros, pero sobre todo los principales convencidos son ustedes porque ustedes son los expertos en el tema, ¿sí? Yo no sé nada de chocolates, pero voy a aprender aquí con ayuda de su compañera. No sé nada acerca de los chocolates ni el temperado, pero voy a aprender a partir de lo que su compañera aquí nos diga. Y tampoco sé de los camarones ni nada de eso, pero aquí su compañero que habla del tema de mariscos nos va a hablar acerca de esto y así sucesivamente, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta es la estructura que tenemos que tener para poder justificar un proyecto, ¿verdad? Entonces, a ver, si nos queda claro, antecedentes, la presentación del problema, la utilidad y las implicaciones que esto va a tener, ¿sí? ¿Sí estamos claros? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Aquí tengo un ejemplo, les decía, que obtuve de esta revista. Es una revista que se llama Cuadernos Interculturales. Es una revista de una universidad que se llama Playa Ancha. Está chispa el nombre de la universidad. De Chile, ¿no? Y aquí está quien hace el artículo, ¿verdad? Es una autora que se llama Flavia Cisneros, otro que se llama Héctor López, Marcos Quintero, y el tema se llama La gastronomía tradicional del norte del Estado de México, el caso de Acambay, ¿sí? Ese es el nombre que le ponen a ese trabajo de investigación, ¿sí? Ahora, bueno, esto yo lo utilicé meramente como inspiración. ¿Qué voy a tomar de aquí? Bueno, pues voy a empezar a plantear mi problema. Digo, a ver, eh, voy a empezar a señalar una situación problemática y hacer un protocolo de este documento que está aquí. Bien. Lo primero que debo establecer es esto. Decíamos nuestro planteamiento de problema. Y el planteamiento, decíamos, empieza con una pregunta. Natalia, ¿nos podrías ayudar leyendo la pregunta? Sí. ¿Cuáles son los usos y costumbres de la gastronomía tradicional del norte del Estado de México? Caso Acambay. Ok, muy bien, muchas gracias. ¿Nos puede decir cuáles son las variables que están implicadas aquí? ¿Cuáles son las que tú identificas? ¿Sí me escuchan? No. Ahorita sí, pero antes no. ¿Qué me decía? ¿Qué veo en el mono? Ah, no, no, no. ¿Cuáles son las variables que tú identificas? Es que me sale que se está cambiando la pantalla. Primero me sale el azul y luego me sale una blanca. Ah, caray. A ver, esta es la blanca. Aquí está el Ah, azul. ya. De esa pregunta, ¿cuáles son las variables que tú identificas? Mm, no lo sé. Acuérdate que la variable es qué es lo que se estudia, qué es lo que se evalúa en ese enunciado. Sí, adelante. ¿Y tradiciones? ¿Las costumbres y tradiciones? Así es. En este caso, muy bien. Los usos y costumbres de qué? De la gastronomía.
de la gastronomía. Y en este En el caso, norte del estado. así es, ahí está. Esta es la variable. Usos y costumbres de la gastronomía tradicional. ¿Por qué es variable? Porque estas dos cosas, si se fijan, son distintas dependiendo de la comunidad en la que nos encontremos. Por ejemplo, aquí ellos hablan del caso de este lugar en México. Pero si esto fuera la gastronomía tradicional, por ejemplo, de Tamaulipas, o la gastronomía tradicional de algún municipio de Tijuana, perdón, de Baja California, o se tratara de la comida tradicional de Campeche, o de Yucatán, o de Jalisco, vean que aquí varía, y por eso es variable. ¿Estamos claros? O sea, siempre ustedes chequenlo, que las variables tienen esa propiedad. Pueden ser medidas, pueden ser evaluadas, y siempre cambian su valor dependiendo de dónde se estudien y con quiénes se estudien, ¿verdad? Entonces, los usos y costumbres de la gastronomía tradicional en este lugar, pues van a ser distintos a los usos y costumbres en Tamaulipas, o en San Luis, o en Zacatecas, o en otro lugar, ¿sí? Por esa razón esto es variable. ¿Sí se entiende hasta ahí ese concepto? A veces no es tan sencillo, pero sí es importante aquí lo que vamos a variable. Ahí está. ¿Estás? Muy bien. A ver, si nos queda claro, compañeros, ¿alguna duda hasta ahorita? Kimberly, Viri, ¿no? Daniel, Nayeli, Todo bien, profe. ¿todo bien? Todo bien, profe. Perfecto. Aquí nos habla de los sujetos. En este caso, los sujetos o participantes no se trata de personas, sino se trata, en este caso, de una región. ¿Sí? También se puede dar el caso. En este caso, la región, pues, ¿es cuál? Norte del Estado de México. Así es, el norte del Estado de México. Y específicamente ellos hablan de un poblado que se llama Acambay, ¿sí? Se puede colocar de esta manera. Por ejemplo, si ustedes quieren hacer alguno, o inclusive se podría haber quitado esto y solamente haber dejado norte del Estado de México, pero esto implicaría tener mayor cantidad de municipios que se tendrían que haber investigado. Y por esa razón es que aquí quien hace esta tesis dice, no, pues yo nomás me interesa el caso de este lugar que se llama pues Acambay, ¿verdad? Es lo único que me interesa y es lo único que va a poner, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí bien? Ya tengo mi pregunta de investigación. Noten que aquí estoy colocando los términos, por ejemplo, en el orden. 1 es mi planteamiento de problema y 1.1 es mi pregunta de investigación. Noten que aquí no hay nada. ¿Por qué? Porque el planteamiento simplemente incluye a estos temas, ¿sí? Entonces, está el 1 y el primer tema que se deriva de este planteamiento es la pregunta de investigación y aquí la anoto. Noten que estoy colocando en signos la pregunta, ¿verdad? Signos de interrogación. Estoy colocando la variable, estoy colocando en este caso los participantes o sujeto, que en este sentido pues es un estado, ¿verdad? Y las características es que no es cualquier tipo de estado, sino es el Estado de México y específicamente es este municipio. ¿Sí? Bien. De la pregunta me paso al objetivo. ¿Cuál es el verbo que señala el alcance de la investigación? Identificar. Identificar, así es. Esta investigadora o este grupo de investigadores lo que quiere simplemente es identificar. Ahí está. Sería diferente si lo que quisieran sería crear nuevos platillos, ¿verdad? Pero eso no quieren hacer.
o explicar tampoco, ¿no? Simplemente quieren identificar cuáles son y volvemos otra vez a la variable. Vean que es exactamente lo mismo, es lo mismo. La única diferencia es que aquí estamos colocando un verbo, porque el verbo nos señala hasta dónde queremos llegar con el trabajo, ¿verdad? Y yo quiero nada más identificar. ¿Qué quiero identificar? Ah, pues quiero identificar los llamados usos y costumbres. Entonces voy a ponerlo así. Ahí están usos y costumbres de la gastronomía. Es mi variable. Aquí tengo mi verbo. Y acá voy a encerrar los diferentes participantes o sujetos. Profe, Mándeme. ¿cuál sería la diferencia como entre identificar y explicar? O sea, identificar es como más por encima. Ujú. De hecho, sí, lo acabas de decir perfectamente. O sea, por ejemplo, tú puedes identificar, yo puedo identificar que tiene una ensalada. Ah, ok, ok. ¿Sí? Y lo identifico. Digo, ah, pues tiene lechuga, tiene, perdón, proteína, ¿no? Tiene ¿cómo se llama? Eh, champiñones, etcétera. Sin embargo, perdón, si me pongo a explicar los beneficios que tiene esta ensalada, entonces ve que la explicación es más profunda, porque entonces voy a empezar a decir, ah, es que la ensalada debe tener un componente de proteína y ese componente de proteína debe de interactuar con un componente eh, de una planta verde, ¿verdad? Como puede ser la acelga, puede ser la, ¿cómo se llama? La lechuga, puede ser, ¿qué otra cosa le puedo poner a una ensalada? Auxilio. Espinacas. Espinaca, ok, ándale, eso lo quería decir. Espinacas, ¿no? Y además tiene que interactuar esto con algún tipo de carbohidrato que puede ser, por ejemplo, un grano, en este sentido maíz, puede ser garbanzo, ¿verdad? Y se complementa con mm, algún tipo de hongo, como puede ser, por ejemplo, el champiñón o algún otro tipo de componente como la aceituna, etcétera. Pero explicar es más profundo e identificar pues es más sencillo, dijéramoslo así, ¿verdad? Entonces, Ok. sí, sí, vamos bien. Sí, entonces en cuanto a una tesis, o sea, identificar, pues sería como, pues no tuviera tanta información, ¿o qué? Es más sencillo. O sea, por ejemplo, cuando ustedes no se quieran meter en broncas, utilicen el verbo identificar. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues yo nomás voy a identificar, ahí está, es esto, está pasando esto y se acabó. Pero si Ah, ustedes ok. quieren ser más profundos y decir, no, es que yo quiero explicar por qué es que esto influye en esto otro. Ah, entonces ahí chequen que ya voy a ir más a profundidad, voy a decir, ah, es que esto está pasando por esto, por esto y por esto, ¿verdad? Ujú. Y Sí, si sí. ustedes quieren ir más a profundidad todavía, dicen, no, es que yo quiero resolver esta problemática y voy a intervenir. Entonces intervenir es más complejo, ¿no? Porque ya tengo que tener elementos tanto de identificación como de comprensión o explicación para poder intervenir. ¿Sí, sí, sí me doy a explicar hasta aquí? Sí, ¿Sí? Ok. Eh, entonces, bien que aquí pues aparece este objetivo. La única diferencia, insisto, es el verbo. Y el verbo hay que tener mucho cuidado porque, como dice su compañera Diana, si yo me quiero lucir y digo que voy a intervenir o que voy a crear un platillo nuevo, pues lo tengo que crear. Es mi objetivo, lo debo cubrir. Si no cumplo el objetivo, mi tesis va para atrás, ¿no? Entonces debe de cubrir perfectamente el objetivo que se está planteando desde el inicio, ¿sí? Muy bien. Profe, Mándeme. y en caso contrario de que ponemos, por ejemplo, le ponemos así como decía Diana, lo más sencillo que sería identificar, pero a la hora de presentar la tesis, bueno, por alguna otra razón nos explayamos más y llegamos a tal grado de explicar, ¿eso está mal también? Sí,
En ese caso yo te recomiendo que mejor le cambies. O sea, si tú ya viste como que fuiste más allá, entonces dices, no, pues mejor le voy a cambiar el objetivo. O sea, aquí el chiste, o sea, todo eso se puede hacer antes de que tú presentes tu proyecto. Cuando lo presentas, entonces ahí sí, el que te va a examinar, los sinodales de tesis, van a ver tu objetivo y van a decirte, a ver, aquí dice que usted va a hacer esto y usted hizo esto otro, entonces no cuadra, ¿sí? Pero si tú te adelantas y tú le cambias y dices, ok, ahí está ya. Yo llegué a una explicación y voy a explicar. Por ejemplo, aquí, esta tesis, por ejemplo, si quisiera trasladarse a la cuestión explicativa, entonces podría ser explicar cómo influyen los usos y costumbres de la gastronomía tradicional del norte del Estado de México en la nutrición de los habitantes del municipio. Ve que ahí ya cambia el asunto, ya no solamente voy a identificar, sino que ahora voy a tratar de explicar cómo estos usos y costumbres tienen influencia en los patrones nutricionales de las personas que habitan ahí, ¿verdad? Em, Hay un trabajo que se hizo hace poco en la región de la Riviera de Chapala. em, por ahí me tocó conocer que lo habían hecho en donde venden los vampiritos, ¿cómo se llama? San Luis. En San Luis, ándale, si sabe, mire, ahí está. Ahí en San Luis Agatlán, por ahí hicieron un trabajo interesante porque muchas personas empezaron a presentar enfermedades renales, eh, específicamente litiasis, ¿no? Piedras en los riñones. Y entonces empezaron a hacer estudios acerca de la calidad del agua que estaban bebiendo y empezaron a ver que el agua estaba muy mineralizada. Entonces esto favorecía a que las personas desarrollaran litiasis renal, ¿no? Entonces, eh, bueno, aquí empezaron a explicar qué relación había entre el tipo de agua que se consumía y la presencia de las enfermedades de tipo renal, en este caso, pues piedras en los riñones, ¿no? No sé si me da a explicar. Aquí la idea de cuando uno explica es más a profundidad, pero si tú llegas a una explicación, pues cuádralo para que tu trabajo de tesis, pues ahora sí que sea lo más coherente posible, Ok, gracias. ¿sí? Sí, gracias. Bien, ya que tenemos la pregunta y ya que tenemos luego el objetivo, entonces ahora sí ya viene la parte que tiene que ver con la justificación. Usualmente va a ser el 1.3. Vean ustedes que la justificación ya no es un rengloncito, ya no son dos rengloncitos, sino la justificación ya es un texto más grande, más extenso. Por ahí se recomienda utilizar en un protocolo, en un proyecto de tesis, entre 2 o 3 cuartillas de justificación. Si ustedes se fijan, entonces no es, digamos, como información chiquita, sino que tenemos que explayarnos aquí. ¿Por qué? Porque tenemos que mencionar todo esto que dijimos. Tenemos que mencionar antecedentes, tanto teóricos y prácticos. Tenemos que mencionar el problema. Tenemos que mencionar las implicaciones del problema y la finalidad, a dónde queremos llegar con todo esto. Entonces, por esa razón es de vital importancia que nuestra justificación sea lo más amplia posible, ¿sí? Vean que aquí ya pusimos 1.3 de justificación y aquí yo retomé la justificación que estos autores utilizaron para su proyecto. Entonces me gustaría, para que no sea muy monótona mi voz, si nos pudiera ayudar una voz pues más dulce, más, más clara, más bonita. Y le voy a pedir a Emily si nos puede comenzar a leer esta primera parte de la justificación. Sí, profe. Ok, adelante. Justificación del proyecto de investigación. El corpus teórico en el área de la gastronomía es de reciente construcción, de acuerdo con Barros, 2008. Sí, adelante, Es, adelante. es en la década de los 70 cuando comienza el boom de las publicaciones con obras que considera importante esta expresión cultural que quizá, por ser tan cotidiana, no había dado lugar a la reflexión más o menos sistemática. Página 16, supongo.
al introducirnos en el Estado de México y ubicar el estado del arte gastronómico. Se observan pocas investigaciones sobre su cocina regional, entre los libros que se dedican a estudiar la gastronomía tradicional y que se dedican a secciones al territorio mexiquense, bajo un corte patrimonial. Se encuentran México en una visa culinaria, Kennedy 2011, y el Atlas Cultural de México, Gastronomía. Ávila, no sé qué significa eso, al 1988. En ambos se describe el crecimiento y desarrollo de Toluca en los últimos años, sus mercados y restaurantes típicos, de la diversificación de alimentos y el impulso de la industria alimentaria. Ok, muchas gracias. Ahora, Nada. fíjense, gracias. Aquí fíjense ustedes lo que está haciendo. No sé si ustedes chequen que está hablando acerca, primeramente, de los antecedentes teóricos que existen en torno a la gastronomía, ¿verdad? De este lugar, en este caso el Estado de México. Vean que de pronto comienza hablando acerca de que, pues, los estudios sobre gastronomía son de reciente construcción, son de reciente creación. Realmente, incluso lo argumenta. Dice que, pues, que de pronto la comida es tan cotidiana que a veces nadie se pregunta el porqué de la comida, ¿sí? O sea, come y se acabó. Pero entonces dice, hay estudios que consideran importante esta expresión cultural, dicen aquí, y habla de que existe un boom. Aquí, estas palabritas, si se fijan aquí, la palabra boom está en letra cursiva. ¿Por qué? Hay una regla que me gustaría que vayamos anotando. Ahora sí que conforme vayamos trabajando, me gustaría que vayan ustedes anotando ciertas reglas que hay que seguir al momento en que comenzamos a redactar un documento. Porque cuando ustedes quieran señalar una palabra clave, una palabra importante, una palabra rara, una palabra que sea quizá una frase que sea, pues, como especial y que ustedes quieran enfatizar esa frase, pues entonces ahí utilicen por favor la letra cursiva. En este caso, la palabra boom es una palabra coloquial. Realmente, pues no es científica, ¿sale? Y por eso estos autores dicen, bueno, pues como es una palabra que se utiliza de manera coloquial, de manera